Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estoy súper emocionada porque tenemos un temazo, un bombazo que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Y no es para menos, porque hoy vamos a hablar del romance más comentado, el más esperado y el que finalmente parece que se ha confirmado, Hande y Kerem. ¿Están listos para los detalles, para la información exclusiva y sobre todo, para la emoción? Porque yo sí. Prepárense para sumergirnos en el universo de esta pareja que ha revolucionado el mundo de las telenovelas y de la vida real. Antes de empezar, y para que no se nos escape nada, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de los chismes, las noticias y los análisis que preparamos semanalmente. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. ¿Listos? Vamos a ello. La noticia saltó como un trueno en un día soleado. ¿Recuerdan el título? Hande y Kerem confirmado el romance. Declaración bomba. Pues bien, todo empezó a tomar forma hace unas semanas con rumores, fotos sospechosas, comentarios en redes sociales. El fandom de Love is in the Air y por supuesto el público en general empezaron a especular. ¿Era real? ¿Era solo marketing? ¿Eran amigos que se habían vuelto algo más? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas, por desgracia, escaseaban. Hasta ahora. Porque hoy vamos a desentrañar cada detalle. La chispa, como todos sabemos, surgió en el set de rodaje de la exitosa serie turca Love is in the Air. Hande Erçel, la deslumbrante Eda y Kerem Bürsin, el encantador Serkan, protagonizaron una química innegable que traspasó la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la manera en que se complementaban. Todo era perfecto. Los fans embelesados soñaban con que esa magia fuera real también en la vida cotidiana. ¿Y qué creen? Al parecer, sus deseos han sido escuchados. Esa conexión, esa complicidad que veíamos en la pantalla, era solo actuación. La respuesta, mis queridos seguidores, parece ser un rotundo no. Durante meses, los paparazzis y los medios de comunicación turcos persiguieron a la pareja, buscando pruebas irrefutables. Fotos en restaurantes, salidas nocturnas, escapadas secretas. Todo era susceptible de ser interpretado como una confirmación del romance. Sin embargo, ni Hande ni Kerem confirmaban ni desmentían. ¿Por qué? Pues bien, a menudo las celebridades prefieren mantener su vida privada alejada del foco mediático, al menos hasta que la relación esté más consolidada. Esto es comprensible. Imaginen la presión, la constante vigilancia, las especulaciones. Es natural querer proteger lo que se siente, sobre todo al inicio de una relación. Pero, ¿qué ha pasado para que finalmente se hable de una confirmación? Pues según las fuentes más fiables, el momento crucial llegó con una declaración que ha corrido como la pólvora. No voy a revelar aquí los detalles concretos, porque quiero que se mantengan en secreto hasta el final del vídeo. La intriga es parte de la emoción. Pero si les adelanto que la declaración provino de una fuente muy cercana a la pareja, alguien con acceso a información privilegiada. ¿Quién? Pues, ya lo descubrirán. Pero puedo asegurarles que la fuente es de total confianza. Mientras tanto, recordemos los momentos clave que nos han llevado hasta este punto. La primera vez que vimos a Hande y Kerem juntos fuera del set, las primeras fotos robadas, las declaraciones crípticas en entrevistas. Todo fue construyendo una tensión que a estas alturas, ya es insoportable, lo sé. La expectativa era enorme y la pregunta era, ¿qué está pasando realmente entre ellos? La especulación era el pan de cada día, y cada foto, cada comentario, era analizado al milímetro por los fans, buscando pistas, descifrando códigos secretos. Pero lo más importante, y aquí es donde la cosa se pone interesante, es analizar las señales, las pistas, los gestos que nos han ido dando a lo largo del tiempo. ¿Qué nos revelan sus redes sociales? ¿Qué significado tienen las fotos que publican? ¿Y qué nos dicen las entrevistas que han concedido? Porque aunque no lo parezca, las redes sociales son un reflejo de sus sentimientos y de sus emociones. Y como ya sabemos, Hande y Kerem son muy activos en ellas. Y vaya si han dejado pistas. Analicemos, por ejemplo, la forma en que se dedicaban me gusta en Instagram. Un simple me gusta puede parecer insignificante,
pero en el mundo de las celebridades, es un mensaje que puede decir mucho. Es una forma sutil de mostrar apoyo, de validar la presencia del otro en la vida virtual. Y Hande y Kerem no escatimaron en me gusta. Cada foto, cada publicación, era una oportunidad para dejar su huella digital. Simple amistad. Quizás al principio, pero la frecuencia, la constancia, nos indicaban que algo más estaba sucediendo. ¿Se acuerdan de aquellas fotos que publicaron en las que parecían estar en el mismo lugar, pero sin coincidir en la misma imagen? ¿Fue casualidad o una estrategia para no levantar sospechas? Un viaje a las mismas playas, visitas a los mismos restaurantes, pero sin posar juntos. La discreción era la clave, la prudencia, el intento de mantener la privacidad. Sin embargo, la coincidencia, la cercanía, nos susurraban que algo más había, que esos encuentros eran algo más que pura casualidad. Era un juego, un baile entre la admiración mutua y la cautela mediática. Y hablando de fotos, ¿recuerdan los comentarios que se hacían el uno al otro? Emojis de corazones, piropos sutiles. Todo era un juego que a la postre nos ha llevado hasta la confirmación del romance. Esos comentarios en un principio podrían interpretarse como gestos amigables. Pero con el tiempo, la frecuencia y la intensidad de esos mensajes fueron aumentando. Corazones, besos, fuegos. La comunicación en las redes sociales se convirtió en un canal para expresar sentimientos, para coquetear, para dejar entrever lo que estaba sucediendo en la intimidad. ¿Y qué hay de las entrevistas? Aunque siempre han sido muy cautelosos, ha habido momentos en los que se les ha escapado algún comentario que dejaba entrever algo más que una amistad. Preguntas incómodas, respuestas evasivas, miradas cómplices. Esos pequeños detalles, esos momentos de sinceridad, fueron como pequeños tesoros para los fans. Cada palabra, cada gesto, era analizado y debatido en las redes sociales, buscando la verdad, tratando de descifrar los sentimientos de Hande y Kerem. Pero basta de preámbulos. Llegó el momento de revelar la bomba. ¿Qué fue lo que confirmó el romance de Hande y Kerem? Atención, porque esto es lo más jugoso. La información que tenemos, obtenida de una fuente muy cercana a la pareja, revela que la confirmación llegó a través de una publicación en redes sociales. ¿Sorprendidos? Yo también lo estuve. Pero agárrense porque la cosa se pone mejor. Resulta que una persona muy cercana a Hande, una amiga íntima, publicó una foto en su Instagram en la que se veía a la pareja junta, abrazándose y sonriendo. ¿Y el pie de foto? Un simple corazón. ¿Necesitamos más pruebas? Yo creo que no. La imagen hablaba por sí sola. La complicidad, la felicidad, el amor. Todo estaba plasmado en esa foto. Era la confirmación que todos estábamos esperando. Pero la cosa no queda ahí. A los pocos minutos la publicación fue comentada por Kerem, quien añadió otro emoji de corazón. Confirmado. Fue la cereza del pastel, la guinda final. El comentario de Kerem validaba la publicación, confirmaba la veracidad de la imagen, y ponía fin a todas las dudas y especulaciones. Era oficial, el romance era real. Esta imagen, que rápidamente se viralizó, fue la confirmación oficial del romance. Los fans eufóricos no tardaron en reaccionar. Los comentarios se multiplicaron, las felicitaciones llovieron y las redes sociales ardieron. Por fin, el sueño de muchos se había hecho realidad. La noticia se expandió como la pólvora, llenando de alegría y entusiasmo a todos los seguidores de la pareja. Y desde entonces la pareja ha dejado de esconderse. Ya no tienen problema en ser vistos juntos en público. Han sido fotografiados en restaurantes, paseando por la calle e incluso, se dice, que han hecho alguna escapada romántica. La discreción ha dado paso a la naturalidad, a la libertad de vivir su amor sin esconderse. La confirmación de su romance ha desatado una ola de alegría en el mundo de las telenovelas. Hande y Kerem se han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Y sin duda, su historia de amor nos ha demostrado que a veces, la ficción y la realidad se fusionan para crear algo verdaderamente mágico. ¡Que vivan los novios! ¡Y que viva el amor! Pero, ¿qué implica esta confirmación para el futuro de Hande y Kerem? ¿Cómo afectará su trabajo? ¿Y qué proyectos tienen en mente? Pues bien, aunque no podemos saberlo con certeza, podemos hacer algunas predicciones. Lo más probable es que su popularidad se dispare aún más,
lo que les abrirá nuevas puertas en el mundo de la actuación y de la publicidad. Los contratos se multiplican, las propuestas llueven. Su imagen en pareja es un imán para las marcas. Además, es posible que decidan trabajar juntos en nuevos proyectos, lo que haría las delicias de sus fans. ¿Una nueva serie? ¿Una película romántica? Las posibilidades son infinitas. La química que tienen en pantalla es innegable, y los fans estarían encantados de verlos juntos de nuevo. La industria del entretenimiento sin duda aprovechará esta oportunidad. En definitiva, la confirmación del romance de Hande y Kerem es una gran noticia para todos. Nos demuestra que el amor puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. Y sobre todo nos da esperanza y nos recuerda que los sueños, a veces, se hacen realidad. Y así llegamos al final de este vídeo lleno de información y emoción. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo al prepararlo. Hemos repasado la historia de amor de Hande y Kerem, desde los rumores iniciales hasta la confirmación oficial del romance. Analizamos las señales, las pistas y los gestos que nos llevaron a esta conclusión. Y finalmente revelamos la declaración bomba que confirmó el romance. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta que estén aquí, que sean parte de esta comunidad. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de la pareja? ¿Están contentos con la confirmación? ¿Qué esperan ver en el futuro? Compartan sus opiniones y sus teorías. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me gusta leer sus teorías, sus expectativas. ¿Qué proyectos les gustaría ver? ¿A quién les gustaría ver como pareja? Cuéntenme todo. Y por supuesto, no se olviden de darle a me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de los próximos vídeos. Cada like, cada suscripción, es un gran incentivo para seguir investigando, para seguir trayéndoles las últimas novedades. Así que no duden en hacerlo. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán nada. Recuerden, la campanita es su aliada para no perderse ninguna primicia, ningún chisme jugoso. Actívenla ya. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y no olviden, el amor siempre triunfa. Hasta la próxima.